Buenas, encantados se encuentren por acá en esta clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela y al público en general en la asignatura Derecho Procesal Penal. Y está dirigido pues a los alumnos de la sección S de Derecho Procesal Penal de la Universidad Central de Venezuela. Hoy, 14 de noviembre de 2022, clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, en donde podrán ubicar allí diferentes sesiones vinculadas al derecho procesal, al derecho penal venezolano, al derecho penal especial, al derecho penal constitucional. Hoy nos convoca, o pretendemos hacerlo, lo que está vinculado al advenimiento del constitucionalismo y su relación con el derecho procesal penal. En la sesión anterior, que mis alumnos debieron haber asistido, porque estas clases son virtuales en el sentido de que la asistencia debe ser en tiempo real al momento de la emisión de la misma, para que yo con posterioridad las coloque en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, y les envíe el link de la ubicación, pero no por el hecho de que yo las coloque con posterioridad en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, ello exime de que ustedes no estén presentes en la sesión que se realiza de forma contemporánea en tiempo real y que mucho menos asistan a mis clases sin haber estudiado, puesto que yo no solamente es que tomo en cuenta la asistencia, sino que tomo en cuenta la referencia a lo que se ha abordado en la pasada sesión. Mucho más como en el caso de ustedes, ya tuvieron toda una semana de lunes a lunes para haber reflexionado sobre lo que se abordó. Yo les dije que no podían asistir a estas clases sin tomar nota, sin tomar referencia de lo que se ha abordado. Entonces, bueno, ya comenzamos este desarrollo histórico del derecho procesal penal en la antigüedad. Nos habíamos en la sesión anterior, habíamos tratado lo referente a la antigüedad griega, la antigüedad romana, la manera como se concebía ese sistema acusatorio, y entonces comenzamos a abordar el tema, o ya lo habíamos desarrollado ampliamente, el tema del derecho procesal penal en la Edad Media, esa Edad Media que sigue, es sucedánea con esa edad antigua. Yo les hablaba en aquel momento, y por favor vuelvan a reflexionar sobre el punto, sobre la diferencia entre el sistema inquisitorio o inquisitivo que estaba presente en la Edad Media versus el sistema acusatorio procesal penal que estuvo presente en la Edad Antigua. Les decía yo que esa Edad Media se caracterizaba por la existencia de señores feudales que asumían un liderazgo político, jurídico, territorial sobre vastas extensiones. Sobre todo nos estamos ubicando en el ámbito de la Europa, tanto de la Europa continental, el continente propiamente dicho, como del Reino Unido, lo que ahora es Inglaterra, la isla británica que está frente a ese continente. Les decía que era el momento en donde los nobles, a través de los condes, los varones con B alta, los marqueses, la propia iglesia asumía el control territorial y político, y que por lo tanto prácticamente se le asignaba al juez, al rey, que era el representante, digamos, de Dios en la tierra, y que ha sido imbuido de tal autoridad, impuesto de tal autoridad por el papado, porque aquí, a diferencia de Roma, donde el bien jurídico que fundamentalmente se protegía era la Pax Romana, aquí estamos sustituyendo esa Pax Romana por una Pax Católica, como lo respondía alguien al comienzo de esta sesión. Pasó de ser de un sistema, digamos, secular, en donde las instituciones no eran instituciones religiosas o clericales, a ser un sistema religioso, clerical,
en el sentido que pasó de lo secular a lo clerical, pero también se pasó de un sistema acusatorio propiamente dicho a un sistema inquisitorio o inquisitivo. Y que el rasgo común de ese sistema inquisitorio o inquisitivo de la Edad Media era que el juez asumía la condición de parte. Ya no era ese sistema adversarial entre partes que se veía en el sistema acusatorio inicial, sino que, de nuevo repito, el juez asumía la condición de parte en cuanto a que inquiría, investigaba, instruía el desarrollo del proceso, casi que colocaba el hecho a ser decidido y sobre la base de sus propias pruebas, no las aportada por las partes, era quien iba a decidir. A fin de cuentas, el juez, tanto en un sistema acusatorio o en un sistema inquisitivo, siempre es el que le corresponde decidir, obligación de decidir. Pero aquí, en el sistema inquisitorio o inquisitivo, bueno, este juez de alguna forma incorporaba el hecho e incorporaba las pruebas. Yo les decía, como primera parte de la sesión anterior, y tienen que haberlo recordado, que había un año que era particularmente interesante, que era el año 1215, pleno siglo XIII. Y decía yo que ese año 1215 era fundamental, puesto que en ese mismo año ocurrieron acontecimientos tanto desde el punto de vista de la Europa continental como de la Europa, la isla británica. En el caso de la isla británica, en el año 1215, lo refería yo y se lo reitero aquí ahora, los nobles, los varones, los condes le impusieron a un rey, al rey Juan, quien denominaban rey Juan sin tierra, porque precisamente no era extenso territorio lo que poseía, era prácticamente un rey con un poder político y un poder jurídico, mas no tenía esa conformación de poderío económico. Y entonces los varones, los nobles, los condes obligaron al rey Juan a firmar una especie de carta de entendimiento, que era la denominada Carta Magna. La Carta Magna en el año 1215. Y esa carta es muy importante para el derecho procesal. Muchos hablan que el verdadero constitucionalismo o la propia representación del constitucionalismo británico se expresa es a través de esa Carta Magna. Y esa Carta Magna es muy importante porque de allí surgieron dos elementos que son vitales en el entendimiento de lo procesal. Uno es el habeas corpus. Es decir, obligaron al rey Juan que debe existir un procedimiento especialísimo que no se vinculara a las pautas del procedimiento ordinario y que a través de ese habeas corpus se restableciera la libertad cuando esa libertad surgía por una actuación política o por una actuación del poder público. Entonces, el habeas corpus como un mecanismo para el restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal. Y el otro elemento importantísimo dentro de esa Carta Magna es la llamada participación ciudadana. Es decir, que el sistema para decidir era un sistema de jurados. Es decir, la participación ciudadana pasaba por la idea de la escogencia de primus inter pares, es decir, de personas similares a los que iban a ser enjuiciados o a los que aspiraban a un reconocimiento judicial para que fuesen juzgados por personas similares a uno. Es decir, que no fuese el rey como representante de Dios en la tierra quien iba a tener esa facultad decisoria, esa facultad para decidir, para realizar el ejercicio decisorio, sino que el establecimiento de que si alguien fuese responsable o no, guilty or non guilty, surgía a partir de un sistema de jurados. Es decir, escoger miembros de la propia colectividad, miembros de la propia comunidad para realizar el ejercicio decisorio, por lo menos en lo que atendía a la existencia o no de responsabilidad. Entonces, esos dos elementos son importantísimos en ese año 1215, en lo que atañe a la Inglaterra medieval. Es decir,
el establecimiento de la habeas corpus, un mecanismo para el restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal, y la participación ciudadana en el ejercicio jurisdiccional. Pero ese año también fue importante desde el punto de vista de la Europa continental. Es decir, Francia, España, Alemania, eran momentos en donde la derrota de la Roma antigua y la conformación de estados, ya en la edad moderna, que sería lo posterior, se hablaría de los llamados estados nacionales, pero por lo menos se estaba dando un proceso de unificación. Imagínense lo que ocurría, por ejemplo, en la España, que está muy vinculado a nuestro ámbito. Bueno, en ese año 1492, casi finalizando el siglo XV, se logró el control de Castilla y de Aragón, de toda la península, expulsando a los moros, y además se logró la unificación de Castilla y Aragón, y por cierto no fuera poco, nada menos que se da el descubrimiento de América, es decir, la adscripción colonial de todo un continente a una monarquía. Pero antes, decía yo, en el siglo XIII, en 1215, palabras menos, palabras más, se instaura lo que se denomina el Tribunal de la Santa Inquisición. Fíjate que hasta el nombre, sistema inquisitorio o inquisitivo, el Tribunal de la Santa Inquisición. Se le asignó a la Iglesia el enjuiciamiento de causas penales. Muchos de ustedes dirán, claro, serían las causas penales que estaban vinculadas a lo religioso, qué sé yo, brujería, sedición, ese tipo de circunstancias. No, todo tipo de delito. Es decir, se asumió que la Iglesia manejaba un conocimiento erudito a través de sus abadías, de sus congregaciones, y por lo tanto que el conocimiento, digamos lo escolástico, surgía a partir de la Iglesia. Entonces, los tribunales fueron tribunales religiosos, el Tribunal de la Santa Inquisición. Los nombres de Torquemada y otros grandes inquisidores, pues se veía en ese momento. Lo que se trataba era el respeto del bien jurídico, la paz católica fundamentalmente. Y uno pudiera preguntarse, o uno le preguntaría a cualquiera de ustedes que esté aquí observándome en este momento, ¿qué sabe la Iglesia de la determinación de responsabilidades penales? El sistema de la Iglesia es de cánones religiosos. Inclusive, cuando se tienen pecados, entonces alguien va a acudir ante un confesor, ¿verdad? Y ante ese confesor se dicen unas palabras sacramentales: Ave María Purísima, abre la rendijita, la pequeña portilla ahí del confesionario, y entonces sin pecado concebido, y ahí empiezas tú a manifestar tus pecados. Los que son de fe católica, a lo mejor me podrían decir, bueno, yo les preguntaría, y al final de esa confesión, ¿qué se va a obtener? Bueno, te absuelvo de los pecados. Por cierto, es una absolución un tanto extraña, porque se te impone una penitencia, rezar unas oraciones, un Padre Nuestro, una Ave María. Entonces, bueno, se te está obligando a una pena, ¿verdad? Pero además se te absuelve. Bueno, de eso era lo que sabía la Iglesia. Dicho en otras palabras, el sistema procesal penal lo que buscaba fundamentalmente era la confesión. La confesión era lo que se denominaba la regina probatorum, la reina de las pruebas. Casi todo el sistema procesal era tendente a buscar una confesión. Era evidente que si la confesión era el mecanismo para la obtención de la verdad, bueno, las torturas, el suplicio estaba allí a la vuelta de la esquina. Es decir, la posibilidad de que a través
de la tortura tolerada o el suplicio se pudiera obtener una verdad. Y ahí surgen las llamadas, lean mis labios, ordalías o los llamados juicios de Dios. Es decir, la tortura y el suplicio como un mecanismo para la obtención de la verdad. Repito, profesor, y solamente el que era procesado era torturado, no se conocía la prueba del testigo o hasta inclusive los documentos, sí era tolerado, pero fundamentalmente lo que se buscaba, repito, era que se diera la confesión, la regina probatorum, la reina de las pruebas. ¿Por qué era una reina de las pruebas? Bueno, porque a partir de la confesión se demostraba tanto el aspecto objetivo del delito, digamos la causación, que el hecho se realizó en una relación de causa-efecto, pero además se demostraba, por decir algo, por tratar de hacer esto de una forma mucho más científica, asumir el carácter subjetivo, culpabilístico. Sí, lo hice y además lo hice con dolo, lo hice con intención, lo hice por negligencia. Yo lo que quería era lesionar y terminé matando. No estaba con ningún dolo, sino que me encontraba dormido. En fin, con ello se demostraba ambos aspectos del delito. Entonces, esas ordalías o juicios de Dios eran el suplicio. Es decir, procurándose el suplicio y la tortura, de ahí se derivaba una verdad. Muchas ordalías fueron conocidas, las ordalías del fuego, las ordalías del agua, qué sé yo, poner un caldero hirviente y allí poner unas monedas en el fondo. Si la gente metía la mano y sacaba la moneda y no se quemaba, entonces estaba diciendo la verdad, se absolvía, se lanzaba una gente amarrada a un río, a un lago. Si lograba sobrevivir, bueno, entonces de allí se verificaba su ausencia de responsabilidad. Circunstancias como estas, que de alguna forma, hay una novela maravillosa de un autor, Humberto Eco, que se denomina En el nombre de la rosa, en donde se planteaba la investigación dentro de un sistema inquisitorio o inquisitivo, donde el tema de la tortura jugaba un papel fundamental. Muchos dirán, o los que me están escuchando, esto es una cosa de película que pasó hace tiempo. No, cuidado. El sistema inquisitorio o inquisitivo se mantuvo en muchas partes. En Venezuela, por ejemplo, ya no con el tema de la tortura, obviamente, pero se mantuvo hasta el Código de Enjuiciamiento Criminal, que estuvo entre nosotros regulando el proceso penal hasta mediados del año 1999, cuando entra en plena vigencia el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, bueno, allí ese Código de Enjuiciamiento Criminal nos decía, por ejemplo, la confesión hace plena prueba del cuerpo del delito y de la culpabilidad. Es decir, cuando hablamos del cuerpo del delito no nos estamos refiriendo al muerto exclusivamente, sino los aspectos objetivos que demuestran el delito. Bueno, el muerto, pero también la distancia que hubo entre dispararle y ser asertivo, el arma con el cual se pudo haber cometido, el veneno, en el caso del hurto, bueno, la propia tenencia del bien a los efectos de su aprovechamiento, pero también el aspecto subjetivo era importante. Entonces, ello era lo que estaba vigente dentro de ese sistema inquisitorio o inquisitivo. Obviamente, esto tuvo que cambiar. Esto no podía seguir existiendo de esta forma. Y nos encontramos con la llegada de los siglos de la Ilustración. Es decir, el siglo XVI, el siglo XVII y sobre todo el siglo XVIII, fundamentalmente, en donde todo trató de racionalizarse, darse una respuesta un tanto científica. Por ejemplo, en el mundo de las ciencias físicas, bueno, nada menos que Newton. No hablamos de una ley de la levitación, sino de la ley de la gravedad. Todo se desplaza hacia el centro. Harvey, en la medicina, nuestras venas y arterias transfundidas de sangre a los efectos de irrigar el cuerpo humano. Bueno, Stephenson con el tema del uso del vapor
para el movimiento de grandes carromantos, trenes, barcos. Bueno, en el mundo del derecho, pero no del derecho penal, autores importantísimos empezaron a teorizar. Hobbes, por ejemplo, John Locke, Montesquieu, Rousseau, Bovino y muchos otros autores dieron su importancia frente al tema de la racionalización, de hacer esto un poco más científico. Obviamente que en el caso del derecho penal hay una obra que es fundamental y es el año 1764, digamos en la segunda mitad del siglo XVIII. César Bonacera, Beccaria o Beccaria, con su obra de los delitos y de las penas. Esa obra del año 1764 empezó a racionalizar todo esto. Pero los invito a que asistan a la segunda parte de esta sesión de hoy con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a la primera parte. Nos vemos.